Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos antisistemismo explícito. Buenas noches, aquí estamos nuevamente con una entrega especial de antisistemismo explícito de día jueves, día de Júpiter. Y hoy lo tenemos como invitado, siempre es un lujo tenerlo como invitado, a Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor, querido? Hola, ¿qué tal, Enrique? Bueno, te agradezco la invitación, espero ser útil. Y en efecto, hace tiempo que no hablábamos, así que estoy a tu disposición. Bueno, a ver, el motivo que nos convoca hoy es la ilustre visita que hemos recibido en Buenos Aires, la titular del Fondo Monetario Internacional, la mujer de cristal, Cristalina Georgieva, que vino con toda su corte de adláteres a elogiarnos como siempre. Déjame primero, como introducción, pasar el informe que hizo nuestro gran amigo Sebastián Salgado. Ajá. La realidad argentina, un país sitiado militarmente para impedir la protesta social y un crecimiento exponencial de la pobreza y la indigencia. El presidente Milei autorizó un nuevo endeudamiento por 5.000 millones de dólares y la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, llegó a Buenos Aires para condicionar su uso en favor de intereses extranjeros. El pasado y lo que es importante para el pueblo argentino. Cuando la inflación baja, la inflación es una presión para todos, pero especialmente para los pobres. ¡Cristalina, fuera de Argentina! ¡Cristalina, fuera de Argentina! Bueno, primero asegurarse los dólares de una deuda fraudulenta. Entonces, para asegurar ese pago, ya se fue a Vaca Muerta, y en Vaca Muerta dijo: estos dólares me pertenecen a mí, quiero cobrarlos yo, quiero asegurarlos yo. Eso está entrometiéndose justamente para beneficiar a los grandes acreedores, a la necesidad que tiene el Fondo Monetario que Argentina pague con hambre la deuda que tiene con el Fondo Monetario. Ella dice: hay que perseverar, y así van a llegar a vivir tan bien como en Bulgaria. Y si uno se fija cómo vive en Bulgaria, es el peor país que hay en la Unión Europea. Pero me parece que esto va mucho más de fondo y que tiene que ver con la llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, que viene a hacer una entrega explícita a lo que es nuestros territorios, la entrega de nuestra tierra, la entrega de nuestra soberanía, de nuestra energía y de nuestros bienes comunes, digamos. Una visita que hipoteca el futuro de la población argentina, pero que al mismo tiempo busca reforzar el entramado político que respalda al presidente Javier Milei. Probablemente, si hay que rescatar al gobierno de Milei de una gran crisis, estamos aquí. Ya lo hizo Trump, nosotros estamos para sostener este plan de hambre a favor de los banqueros. Una situación contenida a partir de la represión y los negociados con centrales sindicales que podría generar un estallido social ante el colapso económico de los hogares argentinos. Pero ojo, que la resistencia está creciendo. Muchos pobres y pocos ricos, porque se están llevando toda la plata y no queremos que vendan más la tierra y que se vayan lo antes posible. ¡Fuera, Milei! ¡Fuera! Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Bueno, Héctor, dicen por ahí, no sé quién, lo escuché de varias bocas, que el FMI tendría muchísimos más problemas si la Argentina no paga de los problemas que tendría la Argentina si no pagara. Perdón, un Sí, segundo. sí, dale.
No puedo atender, estoy ocupado, llamo después. No, porque, perdón, esto me estaban llamando por celular. Discúlpame, perdona. Bueno, te no. decía, tendría muchos más problemas el FMI si Argentina no pagara que los que tendría la Argentina si Argentina no pagara. A ver, permitidme un pequeño introito. Ubiquemos la cuestión en contexto. El gobierno Milei ha fracasado. En octubre del año pasado, antes del 26 de octubre de las elecciones, necesitó un salvataje combinado de la tesorería norteamericana, del Fondo Monetario y de ciertos grupos de inversión financiero, de capital financiero. Esto hay que tenerlo presente, sí. ¿Verdad? El presidente Trump, entrevistado en el avión, que una periodista le censuraba, le objetaba, dice, ¿por qué ayuda a la Argentina en lugar de ayudar a los granjeros norteamericanos? Y Trump se da vuelta y le dice, pero ellos se están muriendo, ellos somos nosotros. No, quiero decir, después el secretario de Tesoro, Bessent, prometió una ayuda por vía swap, pase de monedas, por 20.000 millones y desembolsó nada más que 2.500. Lo desembolsó un día jueves, el jueves anterior a las elecciones, y después se supo que lo retiró del Banco Central al martes siguiente. O sea, se lo dio para aguantar la disponibilidad del Banco Central ese fin de semana. Estas cosas son importantes porque el contexto del viaje están vendiendo una imagen que es exactamente contraria a la realidad, en mi opinión. ¿Por qué? Porque Kristalina Georgieva no vino aquí a elogiar el plan argentino, vino a exigirle su cumplimiento, porque la Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional. Nuestra deuda con el Fondo Monetario llega a los 58.000 millones de dólares. Entre paréntesis, esa deuda la tomaron entre Macri y Milei. Sí. Y la convalidó el kirchnerismo por ley en el año 2022. Que ahora sale Máximo Kirchner a presentar un proyecto de ley para que se fije un tope al endeudamiento, para que se limite el préstamo irregular dado a Macri. Parece una burla. Como cuando ellos estuvieron en el gobierno, en lugar de hacer eso, en marzo del 2022, aprobaron todo, aprobaron el préstamo del fondo justamente para sacarle las castañas al fuego al Fondo Monetario, que había violado su artículo 5, que es el que le objeta prestar para que los fondos se utilicen para frenar corridas cambiarias. ¿Qué es lo que hizo Luis Caputo cuando entonces era titular del Banco Central? Y que le censuró el presidente Milei cuando dijo públicamente en un reportaje que Caputo se había fumado 15.000 millones de dólares, lo cual es objetivamente cierto. Él entró por una ventanilla del Banco Central y él lo vendió por otra ventanilla a los amigos del poder. O sea, producto de una de las corrupciones mayúsculas que ha tenido la Argentina y que en este momento nos tiene una deuda con el fondo, ya te digo, de 58.000 millones de dólares. Nosotros, dentro de la cartera de préstamos del fondo, la Argentina tiene el 35%. Y allí hay un tirón de orejas, por no decir algo más grosero, ¿no? Un tirón de orejas porque los titulares del Fondo Monetario, desde Christine Lagarde hasta la propia Georgieva, que Georgieva firmó con Milei en enero del año pasado, otra extensión del proyecto de facilidades extendidas por 20.000 millones más. Entonces, el Fondo Monetario está preocupado porque la Argentina no puede demostrar la capacidad de repago de su deuda. No puede demostrar siquiera que puede pagar los intereses. Este año... O sea, Argentina es insolvente.
y líquida es insolvente, efectivamente, porque acá se vende siempre el juego de palabras. No, la Argentina tiene un problema de liquidez transitorio, pero en el fondo es solvente. No, eso es mentira. Frente a la deuda que llega a unos 500.000 millones de dólares, en este momento a mí me da 487.000 millones de dólares de deuda pública solamente en cabeza del Banco Central, ¿no? Dentro de esa deuda. A eso si le sumás las provinciales y las municipales, el número llega a 700.000 millones. No sabemos porque no se informa. La deuda consolidada de las provincias suma unos 27.000 millones de dólares más en conjunto. La de los municipios no se sabe porque siempre se mantiene en secreto. Y la del Banco Central es elástica. El resto no se sabe. No sabemos cuánto deben las empresas del Estado, los organismos públicos, cuánto se debe por juicios perdidos con sentencia en firme. La Argentina no tiene una deuda pública nacional conocida. Lo único que se sabe es la deuda en cabeza del Estado Central. Y esa deuda en cabeza del Estado Central, ya te digo, es cercana a los 500.000 millones, porque 487.000 millones es el saldo que me da al 30 de junio. Así que esa es la situación. Ahora bien, según el presupuesto aprobado por el Honorable Congreso de la Nación, de ese total, este año le vencen a la Argentina 203.000 millones de dólares. SIC. 203.000 millones, o sea, más de 200.000. ¿Sabés cuánto va a pagar la Argentina? $0. Hasta el último centavo de dólar que vence por capital se refinancia. La Argentina está refinanciando deuda con licitaciones de renovación, lo que llaman rollover o refinanciamiento, o en la práctica pateo para adelante, a un ritmo de más de 10 billones de pesos promedio por quincena. Ayer se colocó una nueva refinanciación provincial por 12 billones de pesos. Sí. Y que era para renovar deuda que vencía por 8 billones 500. Así vivimos nosotros, refinanciando la deuda que vence cada quincena, ¿no? Ahora, ¿quiere decir eso que la Argentina no paga un centavo de capital neto? Refinancia totalmente. Todavía confunden a la gente diciéndole que no, que el resultado fue positivo, porque la Argentina tiene un rollover positivo. Ahora, traduzcámoslo. ¿Qué quiere decir rollover positivo? Rollover es renovación. Sí. Si vos tenés rollover positivo, quiere decir que renovás más deuda de la que vence. Esto es que estás aumentando la deuda. Así que cuando se dice rollover positivo, en buen romance se está diciendo estamos aumentando la deuda. En efecto, ayer vencían 8 billones y medio y la Argentina tomó 12.200. Tomó 3.8, casi 4 billones de deuda más, en una sola licitación quincenal. Ese es el esquema de refinanciación de deuda que lleva la Argentina. Pero de eso no se paga un centavo, se refinancia y se patea para adelante totalmente. Lo que se paga son parte de los intereses. Pregunta, ¿sabés vos cuántos son los intereses que le vencen a la Argentina anualmente? Más de 40.000 millones de dólares. Me da 42.8, porque la tasa de interés promedio ponderada que paga la Argentina por la totalidad de su deuda es 8.8, prácticamente 9%. Esto da que el país tiene que pagar intereses por más de 40.000 millones de dólares, y con el ajuste de Milei está pagando 10.500. Está pagando una cuarta parte de los intereses que debiera pagar. Cuando un deudor no paga un centavo de capital y no puede pagar la tercera parte de los intereses de la deuda, ese deudor está en default. Claro. ¿Que puede enmascarar ese default? Sí, lógico. Mientras le sigan prestando, mientras le sigan dibujando buenas notas, va, pero
Esto los acreedores lo saben. Por eso la visita de Kristalina Georgieva es porque el organismo más expuesto a la deuda argentina es el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario cumple dos funciones. Una es el primer acreedor individual de la Argentina. Repito, 58.000 millones de dólares. Y para más tomada por los liberales. Eso no quiere decir que los kirchneristas no hayan tomado deuda. En cada periodo de deuda ellos también tomaron unos 100.000 millones de dólares en cada periodo. Pero lo que toca a Macri, 83.000 millones, y lo que lleva Milei, que se estima son otros 100.000 millones, ya solamente de los liberales estamos en casi 200.000 millones más de deuda. Esto es importante señalarlo porque el gobierno ha transgredido los cálculos sin dar a conocer los intereses que se capitalizan por anatocismo. Es decir, para explicar a la gente, cuando la Argentina tiene intereses devengados de unos 40.000 millones de dólares por año, pero los intereses que no se pagan se capitalizan. Es decir, se transforman en capital y devengan nuevos intereses. Eso se llama anatocismo, es el interés compuesto. Vos tenés una tarjeta de crédito, no la podés pagar, pero tampoco podés pagar los intereses de esa tarjeta de crédito. Claro. Entonces, el acreedor, el banco, que es bueno, no como los acreedores son buenos, te lo refinancian. Entonces te cobran intereses sobre los intereses que no pagaste. Y si vos estás pagando una cuarta parte de los intereses, quiere decir que la deuda te está creciendo solamente por capitalización de intereses unos 30.000 millones de dólares por año. Es lo que el año pasado la Argentina registró un aumento de deuda por capitalización, si no me equivoco, cercano a los 60.000 millones de dólares. Pero el gobierno no lo exhibe eso, perdona, el gobierno no lo exhibe eso. El gobierno toma en cuenta solamente los intereses que paga y oculta los intereses que le caen por capitalización. Sí, decime. Esto que vos estás contando del rollover, así lo llaman, ¿no? Pero siempre tapan con palabras bonitas en inglés, barbaridades en español. Si te lo dicen en español, decís esto es un robo a mano armada, pero como suena en inglés y la gente no lo entiende, qué bien, qué interesante. Y si encima es positivo, buenísimo, vamos para adelante. El problema que nadie también está mencionando, la Argentina está endeudadísima, está hasta el cogote, pero con este gobierno, cosa que no pasó con el de Macri, y no pasaba desde la crisis del 2001, la gente personalmente está endeudada. A nivel ya hasta los trabajadores que andan en bicicleta repartiendo comida a la noche están endeudados con las propias aplicaciones que los contratan. No los contratan, ¿no? Les generan el sistema, el marco para que ellos puedan ser trabajadores independientes. Y esa deuda privada con entidades privadas no está contabilizada. Se habla ya que el 40% de los jóvenes menores de 30 años están endeudados por lo menos en más de 3 millones de pesos. Mira, lo concreto es esto. El principal aliado del ajuste del gobierno, para decirlo técnicamente, el instrumento del gobierno para lograr el ajuste fue la caída de los salarios reales. Es decir, la política que lleva a cabo el gobierno de que los salarios, las jubilaciones y los planes sociales aumenten menos que los precios. Entonces, con esa política caen los salarios reales. Al caer los salarios reales, cae el consumo. A menor demanda se produce recesión.
desde que asumió el gobierno se han perdido unos 300.000 puestos de trabajo y han cerrado más de 25.000 empresas, la mayoría de ellos pymes. Y el gobierno, gracias a esa recesión que provoca el propio gobierno, es que frena el mayor aumento de precios que se está produciendo. El gobierno dice que ha derrotado la inflación, pero vos sabés, medido desde diciembre hasta ahora, ¿cuánto aumentó la inflación de la Argentina? Entre 320 y 350%. El gobierno que se jacta desde... Es claro, lo que porque una barbaridad. La inflación es un proceso acumulativo. Apenas asume Milei, recordémoslo, en diciembre del año 2023, Milei provocó una inflación del 25.5% en un mes. Y sobre eso, como es un proceso acumulativo, en enero lo aumentó otro 20.3%. Y en febrero 12 puntos. Claro, el nivel, la tasa de inflación, que es la tasa de aumento, no es que sube o baja la inflación. La inflación lo que mide es el nivel de aumento acumulativo. Entonces, claro, en 5 meses el gobierno aumentó los precios más de 100%. Bueno, a ver, vos viste esta nota, Héctor, que la publicó Clarín el sábado pasado. Sí. Según Milei, la inflación de la Argentina acumulada es este número. Esto lo escribe el propio Milei, ¿eh? Yo leí la nota, te juro, no entendí nada. Tan malo es escribiendo como hablando, ¿no? Sí, además escribe para que no se le entienda, ¿no? Y el título ya mismo. A ver, ¿cómo se pronuncia ese número? No, eso sería, abajo lo dice, unos 13 casi 13 trillones. Bueno, trillones en realidad, porque está mal, en realidad serían 13... no, de los nuestros. De los nuestros. Esto es un porcentaje. Este número es tanto por ciento de inflación que hubo. Sí. Pero, ¿en qué periodo? Bueno, esta nota... Desde que comenzó la historia, desde el año... La inflación acumulada desde la creación del Banco Central en el año 1930. Sí, porque él toma 1935. Sí, claro, lo vi. La creación del Banco Central. Sí, sinceramente no tuve tiempo para leer la nota en detalle. No te perdiste nada, pero de todas maneras, las cifras tienen que ser revisadas, porque Milei cuando asumió dijo que él evitaba una inflación del 17.000%. Sí, ahí está, por eso a mí me llamó la atención. Y eso es un disparate que es producto de proyectar una inflación que él provocó de un 45% de suba de precios de sus empresas amigas y de una devaluación que provocó del 120%, reunida dio en un día creo que un 45%. Entonces él extrapoló el 45% en un año y le daba 17.000%, lo cual es un disparate matemático, ¿me explico? Vos no podés tomar el valor de un día y extrapolarlo a un año. Se lo han dicho a los gritos. Pero el tema en cuestión, insisto, hay que tener presente esto. Primero, que Milei fracasó y estamos viviendo una economía artificial sostenida desde afuera, sostenida con deuda de capital financiero y con una política de pago de intereses de la deuda. Si no fuese así, la Argentina no sobrevive. La semana pasada, el ministro Caputo dio a conocer este informe que, bueno, salió en todos los diarios, ¿no? Y en el informe sobre cómo la Argentina exitosamente puede cubrir los vencimientos que tiene hasta fin del mandato Milei. Entre el año 2026, lo que resta, y el año próximo, que termina el mandato, el país tendría que pagar solamente en dólares deuda por unos 50.000 millones de dólares. Exactamente 49.
serían 23.000 millones lo que resta de este año, 23.000 millones de dólares lo que resta de este año, y 25.000 25.000 el año que viene. ¿Cómo hace para pagar esa cifra que dice que exitosamente lo va a cubrir? Con nueva deuda. O sea, el gobierno considera exitoso que puede cubrir los vencimientos hasta el fin del mandato de Milei con nuevo endeudamiento. Es la trampa de la deuda perpetua que sigue. ¿Vos te referís a esta noticia? ¿Cómo es el programa financiero que presentó el gobierno para cubrir los vencimientos? Exacto, cuando vos ves los vencimientos, son vencimientos con el Fondo Monetario, vencimientos de títulos públicos con acreedores, con fondos de inversión privados, con organismos internacionales, etcétera. Todo eso da en el resto del año unos 19 billones de pesos, de 19.000 millones de dólares a pagar. ¿Cómo se va a pagar eso? Con nueva deuda. O sea, el gobierno da por exitoso que puede llegar a completar el mandato pateando para adelante deuda, que quiere decir que este pateo de deuda va a ser también una herencia fatal para el nuevo gobierno, porque si el gobierno llega a fin de su mandato gracias a patear para adelante todos sus vencimientos del bienio, sin bajar la deuda neta, eso quiere decir que cualquier gobierno que gane, sea liberal o no liberal o lo que sea, se va a encontrar con que a partir del año 2028 tiene toda la deuda pendiente más el incremento que provocó Milei. Según cifras oficiales del Ministerio de Economía, la deuda desde que asumió Milei aumentó en 57.000 millones de dólares. Cifras oficiales, un gobierno que dice que bajó la deuda. Y además no está computando la capitalización de intereses, que supondría, en un cálculo aproximado, unos 40.000 millones más. En total, unos 100.000 millones. Eso coincide con lo que denunció el diputado Mayans en la Cámara de Diputados, que habló de que la deuda acumulada de Milei suma 102.000 millones de dólares. Y eso lo hace con cifras respaldadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Así que eso digo, yo quizás tiré muchas cifras, apabullé a la gente, les pido que me disculpen, pero ¿qué ocurre? Esto es importante tenerlo presente, porque estamos viviendo una ficción. Estamos viviendo un discurso triunfalista falso, porque el gobierno está al borde del default. No entra en default porque los acreedores le refinancian y le permiten patear para adelante la deuda, pero le renuevan deuda a corto plazo. Creo que el 67% de la deuda argentina está a corto plazo, a menos de un año. ¿Qué quiere decir? ¿Que le están bancando el gobierno Milei? Esto es gravísimo, porque no solamente empeora la situación argentina, sino que ahorca todavía más al gobierno para su plan de ajuste y deja comprometido a cualquier futuro gobierno que lo reemplace. Y todo esto está ausente en el debate público. Bueno, a ver, Héctor, vos acabas de decir que el Fondo Monetario y los acreedores internacionales, hasta el propio Tesoro norteamericano con Scott Bessent, están bancando a este gobierno para que no se blanquee el tema nunca de que este gobierno está en default. Y esto que te estoy mostrando acá es la página oficial del gobierno de la Nación Argentina, ¿eh? Sí, no es un diario lo que estoy mostrando. Y acá dice que el presidente, por más que quisieron dibujarla de mil maneras, acá dice que el presidente Milei encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a la directora gerente del FMI, Cristalina. Entonces, ¿qué han hecho estos? Han venido a tomar posesión. La mujer de cristal se sienta
prácticamente con funciones ejecutivas dentro de la nación argentina y participa de las reuniones de gabinete y da las instrucciones de qué es lo que habrá que hacer. ¿Vinieron a eso, a tomar posición? Sí, exactamente sería así, pero yo lo resumo en esta palabra. La Argentina, en esta expresión, la Argentina no tiene un gobierno nacional. No tenemos un gobierno argentino, punto. La economía argentina está intervenida por un equipo de la banca Morgan, ¿verdad? Sí. Desde el ministro de Economía, Luis Todos Caputo, son muchachos de la JP. JP Morgan. Exacto, de la JP Morgan. Sí. José Luis Daza, el titular y amigo personal de la consultora Anker Bausili en el Banco Central. El segundo, Werner. El secretario de Finanzas Kirchner, que ahora lo nombraron canciller. Para que negocie, no para que ejerza la política exterior argentina, sino para que desde Cancillería siga negociando con los acreedores internacionales. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un gobierno y un ministerio y una política económica intervenida por nuestros acreedores, porque el JP Morgan coordina la acción de los acreedores de la Argentina. Entonces, esto es lo que hay que tener presente, porque esto es algo que en forma tan descarada y abierta no se ha producido otras veces en la Argentina. El hecho de que abiertamente se produzca la intervención de las cuentas fiscales por parte de los acreedores de la Argentina. Pensar que en el año 2001, ¿te acordás? Rüdiger Dornbusch, que falleció, era un economista germano norteamericano que fue muy inspirador y del establishment, un hombre del establishment, pero bueno, muy conocido, muy respetado, que había tirado, provocó un escándalo, había tirado la idea de que la economía argentina había que intervenirla con un equipo de economistas extranjeros, hasta regularizar la situación y luego de unos años transferirla de vuelta al gobierno argentino. Bueno, hemos llegado a esto. Pero ese luego, después de unos años, será de vuelta al gobierno, nunca va a suceder. No, de hecho es una situación permanente. La Argentina está en una trampa de deuda perpetua, porque cuando vos no podés pagar una deuda hoy, ni la vas a poder pagar mañana, no tenés plata ni siquiera para pagar los intereses, y a cambio de eso estás haciendo cada vez más concesiones económicas, porque los tres rubros que, aparte del negociado del sistema financiero, los tres rubros que sostienen la economía externa argentina, agro, minería e hidrocarburos, están en manos de multinacionales extranjeras. Así que Héctor, esta foto es la materialización 25 años después de la propuesta de Rüdiger Dornbusch de intervenir la economía argentina. Está intervenida tanto por los muchachos de la JP Morgan, que forman parte del gabinete, como ahora vemos, también sentada en la reunión de gabinete, la mujer de cristal con toda su corte, o sea, intervenidos por el fondo y intervenidos por un banco. Ese banco es el coordinador de todos los acreedores internacionales. Es que la visita de Kristalina Georgieva, a mi juicio, ha sido distorsionada totalmente. No vino a vender como que vino de Mirá, déjame hacer el paneo de cómo lo venden los mierdos. Lo venden como un éxito cuando viene a exigirle, apretar las clavijas, asegurarse que la... La gestos TN, la jefa del FMI, dio un fuerte respaldo al plan de Milei y afirmó que la Argentina no necesitará financiamiento adicional.
Con esto en realidad lo que quiso decir es que no nos van a prestar más plata. Es claro, eso, la ¿no? traducción de esa expresión, que no necesitará financiamiento, dice, nosotros no le damos más, no le damos un centavo más, váyanselo a buscar al mercado. Por eso el gobierno tira el eufemismo de que no, que el gobierno no va a volver al mercado internacional de capitales como pide el fondo, porque eso sería endeudarse al 9%. ¿Por qué? Porque el mismo endeudamiento lo está haciendo a través de la coordinación de la banca Morgan y un grupo de bancos que, vos fíjate el descaro, el gobierno no da publicidad a los bancos acreedores de la Argentina. Sí. Se le ha preguntado al ministro por qué. No, porque eso puede violentar la confidencialidad de las operaciones. ¿Cómo? Estamos tomando un paquete de deuda combinado de cerca de 10.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 con el consorcio de bancos que encabeza el Banco Morgan, que está también el Citi, y el Barclays británico, el Santander, pero que han trascendido por la prensa. Y el gobierno no da a conocer los acreedores de la Argentina. Es directamente una intervención directa sobre una economía que se mantiene en secreto al oscuro de todo el mundo. Es decir, no sabemos quiénes son nuestros acreedores, no sabemos a quién le debemos ni en qué forma le debemos. Y la visita de Kristalina Georgieva es, al contrario de lo que venden, no es que vino a elogiarnos, es que vino a apretar las clavijas, porque el Fondo Monetario está corriendo internamente un riesgo muy grande, porque está siendo censurado por otros países, por los préstamos que le dio la Argentina. Ellos vienen a salvar su culo también, obviamente. Claro, en el BOAR, en la Junta de Gobernadores del Fondo, le han dicho de todo a la Argentina, y tenían razón. Es con el delegado de Holanda, de los Países Bajos a la cabeza, con las críticas de Francia, Alemania, Polonia y otros países, le han dicho que la Argentina el Fondo Monetario está despilfarrando los fondos del Fondo Monetario, prestándoselo a un país que no puede pagar como la Argentina. Claro. Lo que pasa es que prima la presión del gobierno norteamericano y de salvar la cara el Fondo Monetario. Por eso habla la directora gerente de que la Argentina no necesita financiamiento adicional. La verdadera lectura que hay que hacer de eso es al revés. Ojo que no le vamos a prestar un centavo más, porque le prestamos primero 57, de los cuales le desembolsamos 45. Y ahora, en enero pasado, Milei pidió otros 20.000. Señores, ustedes nos deben 58.000 millones de dólares y los principales pagos que se acumulan con el Fondo Monetario son por intereses. Este año, para poner por ejemplo, todo lo que resta del año hay que pagarle solamente al Fondo Monetario Internacional 1.100 millones de capital y 3.100 de intereses, solamente al Fondo Monetario. Y la Argentina no puede pagar, no puede reunir ese dinero si no es colocando más dinero en títulos dolarizados, ya sea en dólares o con ajuste cláusula dólar, que es lo que empezó a hacer en la licitación de ayer, porque volvió a sacar bonos duales, como hacía Massa en su gestión. Bonos duales que se pagan en pesos, pero se ajustan por tipo de cambio. Vos te referís a esta noticia, noticia de ayer. Bonos duales, claro. Los bonos duales son bonos que se emiten en realidad con cláusula indexada, con cláusula de ajuste, que toma en cuenta el ajuste de capital por inflación, coeficiente SER, y o por devaluación del peso con respecto al dólar. El que sea mayor, lo aclaran expresamente, de tal manera de garantizar a los acreedores que por cláusula dólar no pierdan plata en sus tenencias de capital.
Ahora, el capital va aumentando la base de cálculo de intereses, por lo cual los intereses se acumulan en función más que proporcional al capital, con lo cual están cometiendo una estafa directamente. Están indexando la deuda, que es exactamente lo contrario que hacen con los salarios, las jubilaciones y los planes sociales. A ver, Héctor, me encantó esto que acabas de decir, la palabra estafa, pero no lo contestes todavía. A ver. ¿Qué hay que hacer con la deuda externa? Bueno, blanquear la realidad, blanquear la insolvencia. O sea, el default, no puede, el default. El gran temido default. El default. Pero a ver, vos eso lo decís en cualquier mierdo y te va a saltar una caterva de periodistas a decirte las deudas se pagan, y Argentina se cae del mundo. Pero acabas de decir que esto es una estafa. Las deudas sí se pagan, pero las estafas no. Pero espera, yo no soy... quiero aclarar esto. El blanqueo de la insolvencia no significa, en principio, el repudio de la deuda. Significa el blanqueo de la realidad. Sí. Todos estos liberales que cacarean desde siempre de que el Estado tiene que ser administrado como una empresa privada, hay que recordarle que cuando una empresa privada entra en cesación de pagos, tiene que hacer una convocatoria de acreedores y suspender los pagos, como hace cualquier empresa. Si no, es estar alimentando y agravando la situación todos los días, porque yo estoy fingiendo una solvencia que no tengo, ¿me explico? Claro. Si todo lo que vence, no solamente lo convalido, sino que lo incremento y sigo tomando deuda que genera más intereses, la deuda empieza a crecer en una proporción superior a la capacidad de superávit que yo pueda lograr, aunque sea a través de la inflación, bajando los salarios reales, las jubilaciones. Entonces, en algún momento, alguien tiene que salir y decir, el rey está desnudo, y blanquear la realidad. Esto no es nada pecaminoso en la actividad privada, ¿verdad? Cuando Vicentino o cualquier otra empresa no puede pagar, ¿qué hace? Hace una suspensión de pagos y una convocatoria de acreedores. Perfecto, eso tendría que hacer la Argentina. No un repudio anticipado, porque eso sería violar las leyes pactadas, y la Argentina no puede hacerse loco en esa materia. Pero lo que sí puede hacer y debiera hacer es generar una situación de hecho. La situación de hecho es simplemente blanquear la insolvencia. ¿Por qué? Porque cuando blanqueas la insolvencia, tenés derecho a hacer una auditoría de la deuda. Y claro, ahí vamos a vernos las caras. Ahí vemos. Ahí empezamos a hablar. Con la propia convocatoria de acreedores, claro, se responde a la pregunta ¿cuánto se le debe y a quién? ¿Y por qué se le debe? ¿Y cuál es el árbol? A ver, usted dice que le debemos tanto, bueno, a ver, demuéstrelo, traiga la documentación que avale su reclamo. Sí, y un tercer factor. ¿Qué funcionarios superiores intervinieron para avalar ese endeudamiento que no tenía la más miserable capacidad de repago? Porque yo querría ver qué informa la asesoría legal del Ministerio de Economía cada vez que aprueba estas deudas que no se pueden pagar, porque es un incumplimiento de la ley de deberes del funcionario público. Y también yo quisiera ver qué informa el board del FMI a los que están negociando un nuevo préstamo a la Argentina acerca de la conveniencia o no de seguir prestándole a la Argentina. Por eso es una ficción, por eso yo empecé diciendo que estamos viviendo un momento artificial. Esto es una ficción total. Se vende la imagen de que nos elogian cuando en realidad nos están amenazando, nos están diciendo usted tiene que seguir con el plan de ajuste, porque si no, sigue con el plan de ajuste. Pero los intereses están creciendo a un ritmo superior por aumento de la deuda, cosa que se oculta a la gente. Esto se lo ha denunciado, lo ha llamado mentiroso por este motivo a Milei,
el doctor Carlos Rodríguez del SEMA, a quien el propio Milei proponía como presidente del Banco Central. Se lo ha dicho también otro economista liberal, Roberto Kachanowski. O sea, se lo están diciendo los propios liberales, que está falseando el endeudamiento público porque no computa la capitalización de intereses, que por ende nuestro país no es cierto que está teniendo superávit fiscal, porque no computa intereses. ¿A qué viveza? Lo que está haciendo es aumentar la deuda flotante. El último dato de deuda flotante que había, creo que en octubre del año pasado, deuda flotante es la deuda pendiente que se paga a proveedores y que tiene un plazo de 90 días. La deuda flotante de la Argentina pasaría a los 4 billones de pesos. O sea, no computo que tengo déficit porque estoy fabricando deuda flotante que no puedo pagar. ¿Me explico? Es como si a vos te dicen, a ver, muéstreme un cuadro de situación de su negocio, aunque sea un negocio pequeño, minorista. Y yo digo, no, yo tengo superávit. Ah, sí, superávit. ¿Y no tiene deuda? Sí, tengo 4 billones de pesos de deuda flotante. Pero deuda flotante, deuda 90 días con proveedores, con personal contratado, con equipamiento. La deuda flotante no se está computando dentro de una masa de endeudamiento dentro del resultado fiscal. Por ende, hay que advertir esto. El gobierno está engañando a la población. El gobierno está vendiendo a la población un discurso triunfalista que no existe. O sea, estamos frente a un gobierno que está engañando al pueblo argentino mientras aprovecha y provoca una recesión económica porque la industria, el comercio, la construcción están en recesión. Sí. Y los sectores que van adelante son sectores manejados por empresas multinacionales. Agro, minería, petróleo. Y por sobre todo eso la superestructura financiera. Nada más, claro, y bueno, los bancos siempre. Que vive de esto. Sí, entonces, esta situación extrema, el común de la gente la ignora. Yo estoy muy acelerado, obviamente, con este tema, porque uno basta leer las noticias de los diarios y ver cómo se distorsiona. Se está vendiendo el fracaso de un sistema, se está vendiendo como un éxito, ¿verdad? Porque Milei fracasó. El puberotario te dice, no, a ver, el gobierno sí está bien en algunas cosas que faltan todavía, pero lo macro ya está ordenado. ¿Qué quieren decir estos otarios, liberotarios, puberotarios? Porque ya es gente grande, ¿no? ¿Qué quieren decir cuando dicen, no, el gobierno a lo macro lo ordenó? Sí. Yo me acuerdo, mira, tuve amistad hasta que falleció con el doctor Raúl Cuello, que fue profesor mío, asesor de beca, bueno, un hombre como calificado, ¿no? Y me acuerdo que yo comentándole estas cosas, que él se interesaba, a veces me llamaba para pedirme datos a mí de la deuda, y él se interesaba, un hombre de un nivel altísimo, bueno. Y él hizo este comentario en voz alta que me quedó grabado. Dice, sí, Juliano, dice, no hay solución para este planteo, porque nos endeudamos más y el argumento en nuestro favor es que es buena noticia porque nos tienen confianza. No hay solución. Bueno, y esta manipulación que hacen que cada vez baja más el riesgo país. Ya el propio invento de la palabra riesgo país como que nos hace creer a todos que vivir en este país es algo riesgoso, ¿no? El riesgo país es un dibujo. Es un dibujo que se maneja todo. Las 3 grandes calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Fitch Finance o Fitch IBCA, y ahora Moody's, que es la que normalmente es más exigente, le están dibujando buenas notas a la Argentina para justificar la deuda nueva que se está tomando. Porque si las calificadoras son una colateral de los bancos. Entonces los bancos le indican a las calificadoras qué nota le tienen que dibujar a un país para prestarle. Esa es la realidad.
porque si no cualquier profesional que tenga 2 dedos de frente jamás calificaría bien a la Argentina frente a una situación de iliquidez e insolvencia. No puede reunir la plata para pagar los intereses. Los puberotarios te van a contestar, no ves que lo macro está muy ordenado, si no, ¿por qué baja riesgo país? Te van a contestar eso. Claro. Exacto. Invierten la prueba. La prueba, que es la demostración de la situación gravísima de la Argentina, la invierten por un elogio. Por eso decía yo al comienzo que el viaje de Kristalina Georgieva en realidad está invertido para la opinión pública. Lo que esta mujer ha venido acá, el otro día se decía, vino a visitar expresamente Vaca Muerta porque quiere asegurarse de los dólares que van a producir las multinacionales en Vaca Muerta, ¿no? Para saber cuánto le va a poder pagar la Argentina al Fondo Monetario. Entonces vino acá a ver in situ cuál es la capacidad de generación de divisas argentina para poder bajarle la deuda que tiene con el Fondo Monetario. Por eso aparece en el programa financiero, en primer lugar, el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario está tratando de salvar sus propios problemas por haberle prestado irresponsablemente a la Argentina, incluso violando sus propios estatutos. Con lo cual quiere decir que la situación es la inversa de lo que dicen. El elogio es para la galería, pero en realidad el apriete. Por eso interviene incluso en una reunión de gabinete, como para que le garanticen cuándo y cómo le van a poder pagar al fondo solamente, mientras tratan de refinanciar y patear la deuda para adelante. O sea que concretamente la Argentina no tiene la más miserable capacidad de repago propia y genuina para afrontar su endeudamiento. Paga deuda con más endeudamiento. Piensa llegar al 2026, lo que resta de 2026 y 2027, cubriendo la totalidad de sus deudas con nueva deuda. Bueno, un país que paga la totalidad de los vencimientos con nueva deuda y que además contrae más endeudamiento que no puede pagar por intereses y los intereses los capitaliza por anatocismo, hemos llegado a un nivel de paroxismo financiero, ¿verdad? No se puede pagar ni capital ni intereses. Y el país está vendiendo un discurso triunfalista que la prensa cómplice, que es parte del sistema, porque la prensa es, en su conjunto es un apéndice del capital financiero. Va a decir lo que los mandantes, los dueños de los medios le digan que diga. Esto es así. Bueno, yo estoy un poco acelerado, quizás le tiré muchas cosas de golpe. No, estuviste impecable, Héctor. La conclusión es que estamos en el horno. Estamos en el horno mal y este gobierno no va a arreglar el país. A esta altura ya queda claro, por más que hay gente muy entusiasmada todavía, son cada vez menos, pero los hay. Y estos se entusiasman más todavía, que pretenden volver a ser elegidos. Sí. Bueno, Héctor. Perdóname, te hago un solo comentario final. Y las probabilidades de que el gobierno sea el propio Milei, aunque Milei, en mi opinión, es un descerebrado político que ya está siendo autodescalificado por la brutalidad que está haciendo, ¿no? La última que se mandó en Brasil ya excede los límites de habla, ya está dejando claro que es una persona que no aprueba una pericia psiquiátrica para poder seguir ocupando el cargo. Es probable que se lo saquen de encima, pero lo reemplacen por una figura del mismo palo. Por eso es que ha hecho reaparecer a Macri. Pero lo concreto, para redondear, es que Milei o el liberalismo acá tiene el principal aliado funcional, que es el kirchnerismo. Porque justamente Milei está en ese cargo y amenaza continuar porque no tiene oposición política y la oposición política ha sido desacreditada y se sigue desacreditando
porque es aliada funcional del gobierno. Esto es lo que no entiende, lo que Adrián tantas veces explicaba. Y si se va él, vuelven los cucas, y los cucas, es claro, zurdo. El doble pedaleo, uno por izquierda, otro por derecha, pero los dos llevan adelante la misma bicicleta. La socialdemocracia kirchnerista es socia funcional del gobierno Milei. Y de esa manera bloquea la aparición de una verdadera fuerza política de oposición. Y frente a eso no tenemos por el momento solución viable. En fin. Bueno, Héctor, Giuliano, te agradezco tanto, como siempre, impecable todas tus apariciones en Antisistemismo Explícito. Espero haber sido útil dentro del despelote de muy cosas claro, que muy claro, muy claro. Bueno, Héctor, sigamos en contacto. Vos para ya, mí sos un amigo de consulta permanente y lo sabés que más de una vez te llamo para preguntarte cosas. Y me tenés muchísima paciencia. No hay ningún problema. Si son cosas que yo sé, manejo, con gusto, espero que lleguen a la gente. Bueno, te agradezco la invitación y saludos a los espectadores. Y nos volveremos a ver muy pronto, Héctor. Ok, bueno, suerte, chao. Bueno, acá nos despedimos y ya saben, colaboren con Antisistemismo Explícito, pero la mejor manera para colaborar con Antisistemismo Explícito es difundiendo. Así que difundan. Chau Héctor, chau a todos, nos vemos el martes que viene junto a Adrián. Chau. Chao. Antisistemismo Explícito. Aumenta tus ingresos, domina el inglés de negocios, capacítate con soluciones en inglés para empresas y particulares. Más de 35 años de experiencia, soluciones en inglés para empresas y particulares. Comunícate por WhatsApp al 11 30 16 63 06. Obtené descuento mencionando este anuncio. Hola, soy Claudio Herrera, praxista. Con Praxis Vertebral descubrí tu capacidad de autocuración. Mejora cuerpo, mente y emociones. Volvé a disfrutar de tus actividades familiares, laborales y deportivas. Más información en el QR. Turnos, consultas 115-931-6161. Te esperamos. Bienvenidos a LLM San Luis. Automatizamos procesos con agentes de inteligencia artificial. Nuestros agentes van a responder por WhatsApp, Telegram y chat web a todos sus clientes. Ellos responden a todas las consultas, pueden tomar pedidos, realizar importante, nunca se cansan y trabajan 24/7. Te ofrecemos probar 15 días nuestros agentes sin compromiso. Escríbenos a llmsanluis@gmail.com. Te esperamos. Esto fue Antisistemismo Explícito. Somos antisistema, porque el sistema es anti nosotros. Hasta la semana que viene.